Buenos días, hermanos. Buenos días. Sean todos bienvenidos a este servicio de adoración de esta mañana. Y antes de empezar, hermanos, le doy las gracias a Dios porque una vez más me ha dado la oportunidad de poderles transmitir una porción más de la palabra de Dios. El mensaje, hermanos, de esta mañana lo he titulado Dando lo mejor al Maestro. Y para introducirnos al tema, hermanos, les voy a contar una pequeña historia. En Vietnam, hermanos, existe una aldea donde tiene una estatua, hermanos, del Buda, una imagen de aproximadamente 14 metros de alto. Y esa estatua, hermanos, está elaborada, hermanos, de bronce, a la cual todas las personas, hermanos, le pedían que los norteamericanos no los derrotaran. Y como esta población, hermanos, sufrió algunas derrotas de manos de los estadounidenses, el pueblo de esta aldea, hermanos, decidió reunirse con su Dios, hermanos, con su Buda, a esa imagen. Y ellos decían que se amonestara al Buda quitándole las ofrendas durante algunos meses para ver, hermanos, a ver si se comportaba de la manera que ellos querían. Pero, hermanos, ¿cómo se iba a comportar de la manera que ellos querían si ni siquiera esa imagen, hermanos, tenía poder? Nosotros sabemos, hermanos, que esas imágenes tienen oídos, mas no oyen. Tienen ojos, mas no ven, hermanos. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces somos así con nuestro Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, somos así con nuestro Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos que lo castigamos no dándole lo que le corresponde? Y los únicos castigados somos nosotros mismos. ¿Qué es lo que le estamos dando a nuestro maestro? ¿Qué le estamos dando al maestro, hermanos? ¿En realidad le estamos dando lo mejor al maestro? ¿O le estamos dando las obras, hermanos? ¿O le estamos dando en abundancia? Creo, hermanos, que es tiempo que el pueblo de Dios tiene que tomar conciencia, hermanos, a lo que le estamos dando a nuestro maestro. Porque hay veces, hermanos, que tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para salir con los primos. Tenemos tiempo para salir con nuestros amigos. Tenemos tiempo para ir al cine, a las fiestas. Tenemos tiempo para todo, hermanos, pero menos para Dios. A Dios, hermanos, siempre lo dejamos al último, hermanos. Siempre lo dejamos al último. Le dejamos las desveladas y venimos durmiéndonos, hermanos, en el servicio de adoración. Siempre, hermanos, lo dejamos al último. Inclusive, hermanos, nos gastamos hasta todo el dinero. Nos gastamos todo el dinero, hermanos. Y pues uno dice, me quedó la morrayita. Al cabo es dinero. Ahí se va. Hermanos, ¿cómo estamos con nuestro Dios? ¿Cómo estamos con nuestro Dios? ¿Le estamos dando las obras? No, hermanos, debemos de darle lo mejor a nuestro maestro. Él dio todo por nosotros, dio su vida por nosotros, dio su entrega por nosotros, todo para que nosotros le estemos dando las obras. No, hermanos, debemos de tomar conciencia, hermanos, a lo que le estamos dando al maestro. Y como primer punto, hermanos, a modo de pregunta, ¿por qué debemos de darle lo mejor al maestro? La Biblia provee, hermanos, muchas razones del por qué le debemos de dar lo mejor al maestro. Cristo, hermanos, es la esencia de Dios y por lo siguiente se merece lo mejor. ¿Y qué fue lo que Cristo dio por nosotros? Dio su vida por nosotros. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios, hermano. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y a dar su vida por todos nosotros. Dio su vida al rescate, hermanos, por muchos. Hermanos, vamos a ver, hermanos, algunas razones
de por qué le debemos dar lo mejor al Maestro. Cristo, hermanos, nos da paz en nuestro corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sentido esa paz que llega a nuestras vidas? Aunque a veces, hermanos, estemos pasando por momentos difíciles, siempre está el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos. Aunque a veces estemos pasando por caminos de tinieblas, Dios siempre está con nosotros y nos da paz en nuestros corazones. Dice Juan, capítulo 14, versículo 27, hermanos. Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra de Dios, hermanos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso, hermanos, Cristo nos brinda esa paz en nuestros corazones, esa paz y esa tranquilidad en nuestras vidas. También, hermanos, Cristo nos brinda, hermanos, Cristo nos da la protección. Dice en Salmos, les invito a que vamos a Salmos, capítulo 23, versículo 4. Salmos, capítulo 23, versículo 24. Dice la palabra de Dios, hermanos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, ¿a poco no nos sentimos protegidos, hermanos? Teniendo a Cristo de nuestro lado. Sentimos esa protección, hermanos, que solamente Cristo nos da en nuestras vidas. Yo en lo personal, hermanos, cuando andaba en el mundo, yo sentía muchísimo miedo, hermanos. Yo sentía muchísimo miedo, porque yo me empezaba a preguntar: si me matan en una balacera, ¿a dónde voy a parar? Si me llevan los malos, ¿qué va a pasar? Si muero en un accidente, ¿a dónde voy a ir? Yo tenía muchísimo miedo, hermanos. Yo me preguntaba: ¿dónde voy a parar? Y me empezaba a acordar, hermanos, de las enseñanzas que me hablaba mi mamá y de lo que yo sabía de la palabra de Dios, hermanos. Y lo que yo sabía, hermanos, es que iba yo derechito, hermanos, a la condenación eterna. Iba derechito al infierno, hermanos. Iba derechito. Pero cuando andamos en el Espíritu, hermanos, nos sentimos protegidos, arropados, hermanos. Se siente esa protección de Dios, hermanos, que Él solamente nos la puede dar. Cristo, hermanos, nos brinda protección a cada uno de nosotros. También, hermanos, Cristo nos da el perdón de nuestros pecados. Dice en Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 7. Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, Cristo nos da, hermanos, el perdón de nuestros pecados. Nos limpia de todo mal, de toda mancha, impureza, hermanos, que hay en nosotros. Y aún así, hermanos, no le damos lo mejor al Maestro. Acuérdate de dónde nos sacó, de lodos, cubierto de pecado. Y ahorita estás limpio y sin mancha. Y es por eso que le debemos de dar lo mejor al Maestro, porque Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que Cristo te borró todos tus pecados que tenías en tu historial y nos dio una nueva oportunidad, hermanos. Nos dio una nueva oportunidad. Cristo, hermanos, nos da el perdón de nuestros pecados. También, hermanos, Cristo nos da lo que todos queremos y anhelamos en nuestras vidas. Nos da el camino a la salvación. Les invito, hermanos, que vayamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios, hermanos: y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Esto, hermanos, es lo más maravilloso. Cristo, hermanos, nos da la salvación a mí y a ti. Cristo nos da todo, hermanos. ¿Qué más queremos que nos dé? Pero tú, ¿qué le estás dando a cambio a nuestro Salvador? Aquel que dio su vida por nosotros. ¿Qué le estás dando? Él nos brinda todo, hermanos. Nos da el camino a la salvación. ¿Tú qué le estás dando al Maestro? ¿Tú qué le estás dando al Maestro? Estas son suficientes razones, hermanos, del por qué debemos de darle lo mejor al Maestro. Él dio todo por nosotros. ¿Tú qué le estás dando al Maestro? Como segundo punto, hermanos, ¿cómo podemos darle lo mejor al Maestro? Esta es una pregunta, hermanos, que nosotros como cristianos deberíamos de hacernos más seguido. ¿Cómo podemos darle lo mejor al Maestro? Podemos darle lo mejor, hermanos, con nuestra vida de obediencia. Dice en Juan capítulo 14, versículo 15, hermanos: si me amáis, guarda mis mandamientos. La obediencia, hermanos, es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué tanto le estamos obedeciendo a Dios? ¿Un 30%? ¿Un 50%? ¿O un 100%? Dios, hermanos, quiere que le obedezcamos a su llamado y que demos lo mejor de nosotros en nuestras vidas. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, tenemos que obedecer las reglas que Dios nos manda. Y así, hermanos, le estamos dando lo que Él se merece. Lo mejor, hermanos, porque Cristo dio todo por nosotros. Dio todo por nosotros, hermanos. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8, hermanos. Dice la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué, hermanos? Haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta una semana? ¿Un año? Hasta la muerte, hermanos. Y la muerte de cruz. Cristo quiere que lo obedezcas en tu vida, hermanos. Cristo no quiere que lo obedezcas un domingo sí y un domingo no. Y tampoco quiere que le obedezcas a medias. Cristo quiere, hermanos, un siervo obediente. Quiere un siervo obediente, hermanos. Y al ser obediente, le estamos dando lo mejor al Maestro. Le estamos dando lo mejor, hermanos. Me acuerdo, hermanos, esta serie de predicaciones que pasó el primer día, hermanos, el viernes. Yo me quedé sorprendido, hermanos, porque empezó, hermanos, y éramos contados los hermanos de aquí, hermanos, locales. Éramos 15 hermanos aproximadamente. Y la congregación estaba llena, hermanos, de visitantes. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando? No estamos obedeciendo a su llamado, hermanos. ¿Qué está pasando? Debemos de darle lo mejor al Maestro, hermanos. También, hermanos, podemos darle lo mejor al Maestro con nuestra vida de arduo trabajo, hermanos. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la perseverancia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto estamos trabajando, hermanos, por Cristo? ¿Te has esforzado en la obra de Dios? ¿Has estado predicando el Evangelio en tu trabajo? ¿Has estado predicando el Evangelio en tu escuela o donde quiera que estés? Cristo, hermanos, se esforzó muchísimo, hermanos, por nosotros, para brindarnos la salvación. Cristo, hermanos, tuvo que pasar por el desierto, hermanos, y es aterrador.
tuvo que pasar hambre, humillaciones, sufrió latigazos, golpizas, todo por nosotros. Y todo, hermanos, para que nada más vengamos un día así, un ratito, y además de todo, hermanos, nos avergüenza, hermanos, predicar el Evangelio de Dios. Hermanos, debemos de esforzarnos en la obra de Dios, ser constantes en el Evangelio, porque trabajo hay, hermanos, y hay mucho, porque Cristo, hermanos, quiere una vida de arduo trabajo. Cristo no quiere que le sirvas a medias. Cristo quiere que le sirvas en espíritu y en verdad. También, hermanos, podemos darle lo mejor al Maestro hablándole a los perdidos. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, hermanos. Todos lo conocemos. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta es otra forma, hermanos, a la cual le podemos dar lo mejor al Maestro, predicándole a los hermanos que se han retirado o a las personas que aún no conocen de Dios, hermanos. La gente sin Cristo necesita escuchar cómo pueden cruzar el puente de una vida vacía y llena de culpabilidad a una vida llena, hermanos, de misericordia, de gracia y de paz y perdón. Nosotros, hermanos, ayudamos a construir ese puente, hermanos, cuando comunicamos la palabra de Dios, el Evangelio. Usted, hermano, no necesita tener un título para hablarle a los perdidos. Usted no necesita aprenderse la Biblia de memoria para poderle hablar a los perdidos. Cuando ven, hermanos, su vida de consagración a Dios, hermanos, una vida en santidad, esas personas, hermanos, esa gente, esas ovejas perdidas, oirán la voz de Cristo por medio de usted y regresarán al rebaño de Dios. Es por eso, hermanos, que al hablarle a los perdidos, le estamos sirviendo a Dios, hermanos. Le estamos dando lo mejor. Aquel que dio su vida por nosotros, dio todo por nosotros. Como tercer punto, hermanos, ¿cuál será el resultado de darle lo mejor al Maestro? No hay nada, hermanos, que nosotros hagamos por el Maestro que no recibamos una recompensa. Les invito, hermanos, que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice la palabra de Dios, hermanos: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos visto, hermanos, en nuestras vidas cómo Dios se manifiesta a cada momento, dando, hermanos, resultados asombrosos, pero siempre y cuando demos lo mejor al Señor. Y todo lo que hagamos, hermanos, para el Señor será recompensado y muchos beneficios vamos a recibir. También, hermanos, tendremos una limpia conciencia que le estamos dando lo mejor al Maestro. Dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, hermanos. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios, hermanos: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y también, hermanos, tendremos paz en nuestro corazón y saber, hermanos, y estar convencidos que vendrán resultados positivos. Y más que nada, hermanos, tenemos que saber que dando lo mejor de nosotros a Dios, hermanos, tendremos una amplia entrada al reino de Dios. Porque si no le estamos dando, hermanos, lo mejor a Dios con nuestro tiempo, con nuestra obediencia, y a veces, hermanos, preferimos andar en cosas terrenales, no espere que los resultados sean de gran bendición.
Dice la palabra de Dios, hermanos, ya todos lo conocemos, en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, hermanos. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice la palabra de Dios: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si a Dios, hermanos, le servimos con abundancia, Dios nos bendecirá con abundancia. Y el resultado, hermanos, de darle lo mejor al Maestro es, hermanos, que Él nos va a dar la vida eterna. Nos va a dar el camino a la salvación. Espero, hermanos, que debemos de servir a Dios, hermanos, pase lo que pase. Va a haber momentos, hermanos, en que estemos pasando por caminos de tinieblas. Pero pase lo que pase, hermanos, debemos de seguir adelante. Y no seamos igual que el pueblo de Vietnam, hermanos. Ellos pensaban, hermanos, que al quitarle la ofrenda, los sacrificios a ese ídolo, todo iba a cambiar, hermanos. Pero nosotros sabemos que esos ídolos tienen oídos, mas no oyen. Tienen ojos, mas no ven, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, que es un Dios vivo, hermanos, al cual responde a nuestras necesidades, al cual, hermanos, servimos, porque antes de todo, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él dio lo mejor para nosotros, hermanos. Debemos de tomar conciencia, hermanos, a lo que le estamos dando a nuestro Dios. ¿Le estamos dando las obras a nuestro Dios? ¿O le estamos dando con abundancia? Si le estamos dando con abundancia, el Señor nos bendecirá con abundancia. Ya para concluir, hermanos, como primera pregunta, hermanos, ¿por qué debemos de darle lo mejor al Maestro? Por muchas razones, hermanos. Porque Él nos da paz en nuestros corazones, nos da protección en nuestras vidas, nos protege de todo mal, nos da el perdón de nuestros pecados. Y lo más importante, hermanos, es que nos da el camino a la salvación. Él nos da la vida eterna, a mí y a ti. Como segunda pregunta, hermanos, ¿cómo podemos darle lo mejor al Maestro? ¿Cómo podemos darle lo mejor al Maestro? Con una vida de obediencia y una vida de harto trabajo, hermanos. Y no dejando las cosas a medias como muchos hermanos tienen por costumbre. Debemos de darle lo mejor al Maestro. Y al darle lo mejor al Maestro, estamos haciendo una buena inversión en nuestra vida. Como tercera pregunta, hermanos, ¿cuál será el resultado de darle lo mejor al Maestro? No hay nada, hermanos, que nosotros hagamos por el Maestro que no recibamos una recompensa. Obtendremos, hermanos, una vida de ricas bendiciones, una vida de paz y tranquilidad de nuestras vidas, en nuestro corazón. Y aparte de todo, hermanos, tendremos una amplia entrada al reino de Dios, hermanos. Una amplia entrada al reino de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana, hermanos, que no le esté dando lo mejor al Maestro? Que esté batallando y los resultados sean negativos. Hoy es el momento que puedes hacerlo. Yo sé que hay alguien aquí que no le está dando lo mejor al Maestro. Hay una invitación por nuestro hermano que ha sido asignado, por si hay alguien que quiera darle lo mejor al Maestro. Hoy Cristo pide tu vida, una vida de obediencia, una vida de arduo trabajo para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos.